Nuestra generación es muy egoísta y está acostumbrada a recibir, pero muy poco a dar. Todo el mundo, más en los temas que hemos hablado, en relaciones y todo, entra en una relación de noviazgo preguntando ¿qué me vas a ofrecer? Y cuando no me ofreces lo que quiero, te voto. Entramos a un trabajo, ¿qué me van a dar? Estamos en una generación bien egoísta. Y con el tema del dinero, todavía mucho más. Porque no es común encontrar, yo me he encontrado con muy pocos jóvenes que tienen dentro de su presupuesto, de lo que ganan en el mes, darle a alguien. Muy poquitos he encontrado. Ni siquiera en la casa. Ni siquiera en la muchas casa, veces. ni siquiera para pagar los recibos de la casa. Hola familia Soccer, qué privilegio tenerlos una vez más. Este sí es el último episodio de la primera temporada de nuestro podcast Cela. Llevo diciendo que es el último desde hace como 3. Perdóname, es que se me olvida, pero igual, bueno. Lo importante fue que se vio. Que estuvo chévere. Pero no, seguramente todos allá están como, ay, el último. Sí. No, pero en la primera temporada. La primera. Pero bueno, antes de empezar, pues voy a dar la bienvenida a las dos personas que están con nosotros. Bueno, Lau, que siempre está, el host. Y hoy está con nosotros Andre, que repite, bravo. Repite 2 episodios en esta primera temporada. Oye, sí. Es que nos gusta mucho escuchar cómo habla Andre. Sí. Y nos gusta que nos regañe Andre. Es una invitada muy especial. Sí. O sea, es que nos regañe. No, tú eres especial para nosotros. Andre, ¿qué quisieras decirle a todos los que te están viendo, que te van a escuchar? Ah, chicos, pues que espero no molestarlos tanto. Arrepiéntanse. Nada, pues gracias, siempre para mí es un placer estar por acá. Gracias por la invitación. Los episodios que han sacado han estado buenísimos y aprovecho este espacio pues para de verdad honrarlos, que lo sigan haciendo y pues nada, ha estado genial, de verdad. Ay, qué Tengo chévere, unos sí. cuentos ahí favoritos, entonces pues nada. ¿Cuál ha sido tu favorito? Gracias por Ya que darnos preguntas, ese. No, me ¿Dato? gustó mucho el de la iglesia, creo que fue ¿El segundo? Como el segundo, creo La iglesia que me fue el que lastimó, yo por ahí sí. comenté ese y con el que salieron con Mafe también me gustó. Ah, Sí, la expectativa versus realidad. Sí, pero esos bueno, no, genial, André, gracias No, por casi estar. todos, pero pues sí hay varios que están muy buenos. Que de Bueno, verdad sí tienen que escucharlos. Interesante. Sí, tienes que escucharlos. Si no has escuchado a los demás, búscalos en Spotify. Puede y que en para YouTube. ti otro sea tu favorito. Ajá. Y bueno, chicas, comencemos Bueno, hoy. chico. Hoy tenemos un tema de esos temas que a mí me gustan hablar, que me encanta porque son picosos, son polémicos Polémico. y que necesitan mucha claridad. Y bueno, queremos decirte esto y quiero aclarar esto. Primero, nosotros tenemos una posición teológica muy clara con respecto a lo que la Biblia enseña acerca del tema de hoy. Pero sé que muchos de los que nos van a escuchar tal vez tienen dudas sobre esa posición y no conocen a profundidad si deben hacerlo o no deben hacerlo, si está bien o no está bien. ¿Qué pasa con ¿Qué eso? pasa con eso? Porque hay mucha gente que anda hablando muchas vainas en internet diciendo que no hay que hacer esto, que no hay que hacer lo que vamos a Que hablar no hoy. es bíblico. Que Hay no es gente que dice que bíblico, no es sí, bíblico. que se atreven a decir que no es bíblico. Pero queremos hoy dar con mucha honestidad lo que nosotros hemos vivido y experimentado. Y por eso, pues bueno, yo crecí en la iglesia, yo conozco la iglesia desde el principio. Lau también lleva bastantes años. Sí, por eso ya tenemos, bueno, Andre lleva muchos años en la iglesia. Y también me parece muy chévere porque los que estamos acá conocemos la iglesia Sí. bien. O sea, la hemos visto en los mejores momentos y en sus peores momentos. Creo que lo que vamos a hablar hoy tenemos como... Sí, como que tenemos la autoridad para poderlo decir y para poderlo hablar. Y bueno, el tema de hoy, ahora sí, Lau, ¿lo digo yo o lo dices tú? Porque... Dilo tú porque me cambias el nombre. Bueno, el tema de hoy se llama... Se me olvidó, ¿no? No. Se llama La iglesia se roba los diezmos. Ahí no está. me lo cambio. Listo. Yo no sabía el nombre, está re fuerte, ¿en serio? La iglesia se roba los diezmos. Es que es una frase muy popular que uno escucha Es entre verdad. la gente. He escuchado muchísima gente que habla acerca de esto, de que la iglesia se roba los diezmos, que la iglesia se roba las ofrendas, que las personas más ladronas son los pastores, que uno en la iglesia se encuentra. Yo empiezo duro, porque eso es lo que he escuchado. Sí. Que para que la gente ofrenda en la iglesia, que para que eso, que ellos son unos ladrones. El año pasado hubo una polémica en nuestro país con una senadora
que la verdad a mí no me cae mal, pero lastimosamente sí dijo algo que no era correcto porque estaba colocando la imagen como de que la iglesia no era una organización que fuera, que tributara al gobierno correctamente, que se robaban muchas cosas, que se robaban el dinero de la gente, cosas que obviamente la gente con mucha polémica y hasta con en canciones y los hemos salido. y los ateos y todo obviamente la gente que odia la iglesia estaban así felices esperando esa oportunidad como para Sí. atacar la iglesia. De por sí yo tuve que salir a hablar, precisamente a dar un video para los jóvenes de nuestra iglesia, porque yo recuerdo que hay muchas dudas sobre el tema, sobre si la iglesia qué hacía con las ofrendas y con los diezmos. Y bueno, Es un tema que afuera la Sí. gente se cree o cree que tienen el derecho y se toman como esa atribución, Sí. no sé, ese poder, por decirlo así, de hablar a su manera y con lo que consideran de la iglesia y de lo que pasa aquí, pues, adentro, ¿no? Pero muchas veces nosotros pues como que sabemos lo que pasa y una vez no dice nada. Exactamente. Y el punto, sí, y me gusta esto porque pues bueno, aprovechar este espacio para que mucha gente que nos está escuchando sepa qué es lo que realmente qué es lo que pasa y qué es lo que hacemos. Y que es bueno ser transparente respecto a un tema que, como lo mencionamos, es tan polémico que la gente ve como con tanto recelo desde afuera, que incluso dentro de la iglesia hay gente que tiene dudas, a veces se las calla, a veces las manifiesta de una forma que no es la correcta, y que pues por eso también me encanta que podamos hablarlo en un espacio como de una forma tan transparente y tan abierta, y desde nuestras propias vivencias con el tema. Con el tema. Y también porque me he dado cuenta que, y quiero empezar duro de una vez, quiero pisar callos y perdónenme, pero hoy sí quiero hablar duro. Nuestra generación es demasiado egoísta. Nuestra generación está acostumbrada a pedir y recibir. Lau, tú decías algo en el primer episodio que se me quedó, y es que este mundo ha enseñado a nuestra generación a tener mente de víctima. No de dar, sino de que me deben, de que tengo que recibir. El mundo está en deuda conmigo, pero exactamente, yo no retribuyo nada. Yo no tengo que darle a nadie porque eso es justicia social. Entonces, nuestra Eso, ¿cómo lo digo? Es que así me lo imagino cuando lo escucho. Nuestra generación es muy egoísta y está acostumbrada a recibir, pero muy poco a dar. Todo el mundo, más en los temas que hemos hablado, en relaciones y todo, entra en una relación de noviazgo preguntando, ¿qué me vas a ofrecer? Y cuando no me ofreces lo que quiero, te voto. Entramos a un trabajo, ¿qué me van a dar? Yo, ¿por qué tengo que dar tanto? Si me piden que esté media hora o una hora más, no, porque es mi tiempo, me abro, me voy. Mi tiempo vale. Exactamente. Estoy acostumbrado. De un reel viral, después se los cuento. El caso es que estamos en una generación bien egoísta y con el tema del dinero todavía mucho más. Porque no es común encontrar, yo me he encontrado con muy pocos jóvenes que tienen dentro de su presupuesto, de lo que ganan en el mes, darle a alguien. Muy poquitos he encontrado. Ni siquiera en la casa. Ni siquiera en la casa, ni siquiera para pagar los recibos de la casa. Eso también es otra cosa, ¿no? O sea, por lo menos, digamos, sí, o sea, muchos jóvenes han crecido con esa idea de que lo que yo trabajo es para mí, o incluso me he dado cuenta que si ayuda a mi papá, pues espero que me dé parte de lo que le estoy ayudando, porque es algo que le... Porque o estoy sea, dando. sí, ahora yo veo cosas así, yo digo como que, oye, ¿qué le pasa? Sí, es que es complejo. Mira que yo hacía, de por sí, David me leyó la mente en ese sentido, porque yo hacía un paralelo para entrar, pues, un poco en tema, hablándolo bíblicamente. Yo entraba en un paralelo esta última sección del año. Estoy leyendo los evangelios y todo el Nuevo Testamento, y me parecía muy curioso cómo la iglesia de Hechos llevaba este tema de diezmos y ofrendas. Y hay una parte que me encanta, está en el libro de Hechos, creo que en el capítulo 7 u 8, que habla que la iglesia, específicamente en Jerusalén, que era donde fue el epicentro, donde empezó a regarse el evangelio por todo lugar, un día reúne a todos los ancianos de la iglesia, a todos los apóstoles que estuvieron con Jesús, y les dicen, bueno, en tal iglesia hace falta que le den a las viudas. Y aclaro antes de que sigas que cuando se habla de ancianos no está hablando de gente de edad, mayor, está hablando de... El término ancianos en el Nuevo Testamento es declararlo, porque si no los jóvenes dirán, ay no, si ven los viejitos tienen que verlo, yo no. No, significaba gente, sí, gente que amara la iglesia y que estuviera involucrada en la iglesia. Y que eran los que lideraban la iglesia en el momento, o sea, habían jóvenes, exactamente. ¿Quién fue el discípulo más joven de Jesús? Estaba, bueno, casi todos los discípulos de Jesús. El mayor creo que era Pedro. Y Andrés, se cree que Andrés es el único Pedro, que era el único que tenía esposa, y se cree que él era el mayor junto con su hermano. De resto se cree algunos que la mayoría tenían entre 20 a 25 años, eso es lo que creen algunos teólogos.
Exactamente. Y prosiguiendo con el tema, la iglesia los reúne y les dice, bueno, le hace falta tanto a las viudas no están recibiendo la suficiente ayuda. ¿Por qué traigo este tema a colación? Porque me encanta el sentido de que la iglesia demandaba, pero porque la iglesia daba. Versículos antes me encanta porque la Biblia dice, todos los creyentes permanecían unidos, compartían sus bienes, vendían lo que tenían y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Los creyentes compartían el mismo propósito. Cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas, compartían con alegría, bueno, alababan a Dios, pero me encanta que dice que ellos daban y como daban exigían. Esta generación exige sin dar. Y a ese punto quería llegar. Nosotros estamos en una generación y en un punto en la iglesia en el que yo he visto cómo la iglesia exige que la iglesia tiene que estar como yo quiero estéticamente. La alabanza tiene que tener lo que yo quiero. Que cada vez que yo venga del servicio tengo que haber perfecto. Todo, tiene que estar la libra de amor en la canasta. Exactamente. Si yo necesito, tienen que darme. Pero yo no estoy dispuesto a dar nada por la iglesia. No ofrendo, no diezmo. Cuando hay necesidades, yo no estoy. Y es muy cierto eso que tú dices. Es verdad, muy fuerte. pero yo creo que es muy fuerte, pero es la realidad. Yo creo que esa mentalidad es en lo que se han basado sus pensamientos y sus necesidades. Y no solo, son personas que se han quedado como viviendo esa realidad de esperando, como lo hablabas del trabajo, en la universidad, donde sea, y que también llevan eso a la iglesia. Y precisamente yo considero que son personas que todavía no han sido transformadas en su forma de pensar y vivir. Y es muy triste saber y pensar que todavía hay gente así en la iglesia. Sí. Porque entonces ahí yo digo, bueno, entonces, ¿qué propósito tiene con que nosotros vengamos, seamos parte de un lugar y solo queramos recibir? Si tú no das, pues toda la vida te vas a quedar ahí llenando. Y algo que el pastor decía, incluso ojitas para gordas. Sí, decía, van a estar ahí gorditos de tantas cosas, pero no están dando. Y lo hablamos a nivel general, ¿no? Entonces yo creo que también es fundamental tocar, bueno, nosotros qué nos ha cambiado esta forma de pensar para dar. Porque yo digo, pues, incluso pues cuando éramos más jóvenes, pues yo traía como... No estamos tan viejos, claro. Sí, o sea, pero más jóvenes en la fe, por decirlo así. Sí. Inmaduros en la fe, mejor decir. Es mejor, sí. Yo me acuerdo que pues a mí me costaba porque yo no tenía un sueldo y no ganaba mucho, pero lo que yo tenía, me acuerdo tanto que incluso pues hay tantas historias con lo que es dar y yo digo, wow, si supiéramos la magnitud de bendición, o sea, de todo lo que es esto, quedaríamos, o sea, no sé, impactados. Entonces yo digo, yo cuando tenía por ahí, me acuerdo que traía lo de mi bus, que eran como 2,000 pesos. O sea, yo me acuerdo tanto que tuve experiencias dando eso. Y al principio la verdad que yo decía como que, ay no, es que tengo estos gastos, cuando empecé a trabajar y empecé a ganar ya un sueldo, un salario, ya yo decía, no, necesito esto, lo otro. Y empecé a darme cuenta que en mi inmadurez espiritual yo no veía esta necesidad, y soy honesta con ustedes, porque muchas veces sí decía como que, ay, tengo que dar la ofrenda, tengo que dar el diezmo, pero cuando uno no conoce todo lo que esto conlleva, el trasfondo, vivimos en una completa ignorancia, creyendo que solo damos para dar y punto. Es como que, sí, como que por cumplir por y ya. Por cumplir, sí. Exacto. Por cumplir, o como si le estuviéramos haciendo un favor a la es exacto. Que ese es el otro punto, y qué bueno que lo mencionas, Lau. Es que yo siento que nuestra generación lastimosamente piensa que si hace algo es como si estuviera dando un favor. Me ha pasado. Por ejemplo, me ha pasado aquí en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Bueno, yo he sido líder de jóvenes desde hace 8 años, 9 años. Y sí, hace bastante tiempo. Sí, ya. Y ustedes han sido parte de mi equipo desde casi siempre. Bueno, André desde el principio de que yo empecé, y Lau desde hace un par de años también. Pero André, que empezaste conmigo, no te acordarás que un montón de gente ha pasado por el equipo. Sí. Y muchos han vivido con esa actitud que mencionas tú. Es que yo antes agradezca que vine. Sirvo, sí. Antes agradezca que vine a ayudarles. Como si Dios me necesitara a mí, como si Dios necesitara de alguien más. Dios no nos necesita. Y queremos de una vez aclarar esto, y yo quiero dejar de una vez esto porque quiero meterme con un poquito más de teología con el tema. Sí. Dios no necesita nuestra ofrenda. Dios no necesita nuestro dinero. Él no necesita nada de nosotros, ni siquiera me necesita a mí. Pero sí nos lo pide. Porque la iglesia en esta tierra sí necesita recursos. Y segundo, yo necesito aprender a ser generoso. Nosotros muchas veces pensamos que le ofrendo a Dios como si le hiciera un favor. Y no, Dios no necesita tu plata. A ver, yo voy a decir con mucha honestidad, y perdón si suena un poquito rabón y suena grosero, pero ¿tú crees que Dios necesita los 5,000 pesos que ofrendas de la plata que te sobra al mes?
A ver, ¿tú crees que Dios necesita eso, No. ese billete arrugado que tú echas porque te sobró? Es más, ¿tú crees que la gente necesita, o sea, que sí, y es que a veces pensamos, antes agradezca Sí, que yo di, es que lo he esa es escuchado con esa sí. actitud, Sí. por eso también lo mencionaba. Es Exactamente. como, es que le estoy haciendo un favor a la iglesia dándole. No. No. Dios no necesita, No, mira, no yo lo te lo necesita. voy a decir, por nuestra iglesia, yo que he crecido en iglesia, por nuestra iglesia ha pasado miles de personas, porque nosotros llevamos 22 años acá. Y hay gente que ha venido con esa actitud que ha dicho, yo antes les agradezco, les doy, hoy ya no están en la iglesia. Y oh sorpresa, sin el diezmo y la ofrenda a ellos, la iglesia sigue de pie. La iglesia sigue de pie. Y es más, si tú eres de aquellos que dicen, antes yo agradezco, tú te puedes ir de la iglesia, vete de la iglesia. Y la iglesia seguirá de pie. Porque es que la iglesia no está fundada en tus diezmos y mis ofrendas. O en tu servicio. O en tu mi servicio a Dios. La iglesia está fundada en un propósito, en un llamado que Dios estableció para nuestra ciudad. En el caso de nosotros, como CRA y como ministerio. Entonces, yo quiero dejar esto de una vez claro, porque es que tenemos esa mentalidad de que yo le doy a la iglesia porque, ay, no, antes agradezcan que le di. No, no, no. De una vez, quitémonos eso en nuestra mente. Cuando yo doy a la Es una iglesia y cuando. realidad. Sí, eso es una mentira del Sí, enemigo. pero no lo, aunque no lo, o sea, para nosotros que ya llevamos años y que Dios Lo ya entendemos, trató en nuestro sí. corazón, eso lo entendemos, pero hay gente que, Que lo no lo ve entiende. así. Y yo quiero que entiendas esto. Nosotros ofrendamos y diezmamos porque Dios quiere tratar nuestro corazón. Y con esto quiero meterme ya al De tema. lleno al tema. Primero, quiero definir algo porque he escuchado esto, que seguramente tú lo vas a escuchar. Y bueno, a mí me encanta la teología, estudiamos teología, por eso no somos pastores porque sí, o sea, hay que estudiar. Y una de las cosas que me fascina, el hecho es que yo he escuchado muchas veces de muchas personas, aún entre las mismas iglesias, diciendo que el diezmo y la ofrenda, que el diezmo más que nada, que el diezmo es un tema del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto y que nosotros no tenemos que vivir por ese Antiguo Testamento, sino por el Nuevo Testamento. Es el mismo de personas que te dicen ese versículo que dicen que no hay que diezmar porque eso es el Antiguo Pacto, pero que se enojan porque dicen que los tatuajes son del diablo. Yo pregunto, la mención de los tatuajes son del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Del Antiguo. Entonces, el diezmo Son no muy es... específicos. Exactamente, entonces yo pregunto, ¿es todo el Antiguo Pacto o no es todo el Antiguo Pacto? ¿O es una parte de lo que te conviene o es todo o es nada? Porque ese tipo de personas que te dicen que no, que el diezmo es del Antiguo Pacto y por eso no hay que cumplirlo, son los mismos que regañan a un joven porque está tatuado el domingo en la iglesia, que llega tatuado. Brother, ambos están en el mismo pacto, entonces o es una o es la otra. Ese mismo Antiguo Pacto es el que dice que, por ejemplo, los judíos no podían cortarse las patillas. Entonces, nosotros cuando nos peluqueamos también somos pecadores porque está en el Antiguo Pacto y lo estamos incumpliendo o no. Entonces, por eso quiero de una vez dejar claro, el diezmo se menciona en el Antiguo Pacto, pero es una práctica aún desde antes del Antiguo Pacto. Yo estuve predicando precisamente hace 2 semanas, si tú no viste el mensaje, míralo en el live, y mencionaba la historia de Jacob. Jacob era el nieto de Abraham, hijo de Isaac. Y Jacob, cuando se encuentra con Dios, no había pueblo, ni siquiera había una nación llamada Israel, nada. No había pacto, no había Moisés, no había leyes, no había nada. Solo era Jacob, era un nómada. De por sí ni siquiera Dios era su Dios. De por sí la Biblia dice en Génesis, menciona que Jacob estaba vagando porque estaba huyendo de su hermano Esaú, pero que él no sabía si Dios era real. Y Dios se le aparece en Betel, que era un lugar, y ustedes recuerdan, y él tiene un sueño que es una escalera donde ve ángeles subiendo y bajando, y Dios se le aparece y ve a Dios en el trono, y él dice, si Dios me bendice y me va bien y me protege de mi hermano porque estoy huyendo de él, él será mi Dios. Y dice la Biblia específicamente que entonces Jacob lo que hizo fue que sacó la 10ª parte todo lo que de tus frutos y se la entregó a Dios en ofrenda. De ahí aparece la palabra diezmo. El diezmo es el 10% de lo que nosotros ganamos. Yo pregunto, ¿Jacob estaba en el Antiguo Pacto o en el Nuevo Pacto? En ninguno. Jacob no estaba, cuando hizo esto, no había pacto. Lo que había era una actitud de adorar a Dios. Y por eso es que el diezmo es una práctica que nosotros en nuestra comunidad todavía aplicamos, porque es un principio de adoración a Dios. Diferente a la ofrenda, ya explico qué es la ofrenda. La ofrenda aparece en el Nuevo Testamento como tal. El Antiguo Testamento también aparece, pero ya mencionada como tal en el Nuevo Testamento mucho más. Y la ofrenda es que tú decides dar lo que tú sientes en tu corazón, darle a Dios, a la iglesia, o a Dios en específico. Puede ser ayudando a alguien, sirviendo en la iglesia, lo que tú quieras dar, que es diferente. Pero nosotros tenemos estas 2 prácticas del diezmo y de la ofrenda porque uno está en la Biblia. El Antiguo Pacto sí, en Jesús se cumple y nosotros no vivimos bajo los ritos del Antiguo Pacto, pero nosotros sí aprendemos el principio bíblico, que es que tú puedes sacar del 10% de todo lo que ganas para honrar a Dios. Es más, cuando tú sacas el diezmo, yo voy a decir esto, cuando tú sacas el diezmo de lo que tú ganas, tú estás siendo un hombre o una mujer de fe.
Exacto. Porque tú estás diciendo, saco lo primero que es para Dios y el resto, el 90%, tengo fe de que voy a ser sabio y lo voy a administrar y me va a alcanzar y me va a sobrar, dice la Biblia, para bendecir a otros. Cuando tú no tienes el diezmo como una prioridad, no has entendido el principio de la generosidad y de la honra a Dios con respecto a eso. Yo volví y digo, y lo quiero dejar de una vez claro, nosotros en la Biblia sí es claro sobre el tema del diezmo en el Antiguo Pacto, pero es un principio que tenemos que aplicar. Y vuelvo y digo, si tú me dices, no, es que en el Antiguo Pacto sí sirve y ya no lo usamos, entonces no andes criticando a los que tienen tatuajes, no andes criticando a las personas que son diferentes a ti, que tal vez no cumplen las exigencias del Antiguo Pacto, pero que aman a Dios, que se visten de otra forma, como a ti no te gusta. No andes juzgando porque eso es del Antiguo Pacto. Entonces ahí es donde entramos en esa confusión, porque la gente dice, ay no, pero es que eso sí y esto no. La Biblia es todo o nada. Con Dios no es punto medio. Exacto. Con Dios es cumplir lo que Él nos dice o no. Ahora, si hay cosas de contexto, netamente contexto. Estas cosas, por ejemplo, los tatuajes, de la patilla, de la ropa, eran cosas contextuales. O sea, Dios no nos va a condenar por eso. Pero el principio sigue intacto y Dios sigue enseñándonos que es bueno diezmar y ofrendar. Entonces, yo no sé ustedes qué piensan, pero sí les digo algo. A mí al principio, desde siempre mis papás me enseñaron a diezmar, desde siempre, desde niño. Yo recuerdo que ganaba 1,000, 2,000 pesos y sacaba el 10%. Entonces, si ganaba 1,000 pesos, yo sacaba 100 pesos. Y yo me acostumbré desde siempre a poderlo hacer. Sí les digo que es difícil, hay momentos donde es fácil, no es fácil. Hay momentos donde yo ahorita yo trabajo como tal, aparte de la iglesia, y cuando yo gano mi sueldo y gano lo que tengo y voy a dar mi diezmo, yo digo, uy, Dios, sé que tengo que pagar eso, sé que tengo que pagar esto, pero eso es un acto de fe. Y yo sí lo puedo decir con toda honestidad, desde que yo aplico el principio del diezmo y la ofrenda, jamás, delante de Dios, a mí jamás me ha faltado nada. Sí, jamás me ha faltado nada. Es más, yo hablo con jóvenes, he podido hacer cosas ganando menos dinero que lo que ganan ellos. Igual. Y ellos no han logrado muchas cosas que yo sí he logrado, ganando muchísimo menos por un principio nada más, que es honrar a Dios con mi dinero. Entonces, para los jóvenes que nos ven, brother, tú que me escuchas, sí o sí, si tú no aprendes a honrar a Dios con tu dinero desde ya, cuando seas adulto, nunca lo vas a hacer. Si desde joven, desde lo pequeño no eres capaz de dar el diezmo cuando ganas 10,000 pesos de tu mesada, olvídate que cuando te ganes un sueldo mínimo vas a sacar 200,000 pesos del diezmo. Algo que a mí me impacta mucho es lo que la palabra dice, ¿no? Si eres fiel en lo poco, en lo mucho, pues Dios te va a poner. Y no se trata de una condición de que voy a dar para llegar a otro nivel, sino que Dios te va promoviendo sin que te des cuenta, porque Él es el que tiene el control de toda nuestra vida. Algo que yo sí les puedo recomendar a todos y que de verdad a mí personalmente, que crecí, digamos, prácticamente en la fe, pero que faltó un poco más de pronto de que esas enseñanzas estuvieran constantemente en mi vida. Algo que a mí me cambió la vida y la forma de pensar de los diezmos, las ofrendas y todo este tema fue la escuela bíblica de la iglesia. Y de verdad lo traigo acá porque, o sea, qué chévere que tú hayas tenido eso, ¿no? Y yo digo, sí, wow, qué chévere. Yo fui privilegiado. Tú privilegiado, aprendiste a las buenas. Qué genial, de verdad. Pero por lo menos algo que a mí sí me cambió como ese chip fue la escuela bíblica, porque esos temas se hablan acá. Ahora, si tú no sabes de esto, pues obvio este podcast sirve para eso, pero si quieres saber más a fondo, profundizar, estudiar, porque es que ese es el problema también de muchas personas, que nos quedamos con lo que nos dicen cada domingo. Las enseñanzas de cada domingo son palabras para animar, para levantar. Obvio, pues también tienen enseñanzas para corregir, para muchas cosas más. Pero profundizar en la fe, en la teología, en todo lo que tú nos estás hablando, pues eso solo lo vas a encontrar pues estudiando la palabra, aprendiendo la palabra. Y algo que, como tú lo dices, yo también puedo decir, para mí el año pasado fue un año que yo les decía, o sea, era un año muy duro. Yo pues no sé, a los que estaban así cerquita les decía, no, es que estoy mal, es que esta cosa, lo otro. Y yo no veía tantas, yo decía, pero es que entre más trabajo es como menos. Entonces yo empecé a darme cuenta que pues tenía otras prioridades. Entonces yo empecé a decir como que no, después de un tiempo yo empecé a decir, pero ¿qué está pasando? Entonces no, ya cuando de verdad se convierte en una prioridad Dios, porque no solo dar el diezmo, ponerlo en la iglesia, es una prioridad en toda tu vida, en todas las áreas en mi vida, en todas las áreas de mi vida. Ahora, si te cuesta tanto dar y ese tipo de cosas, se te va a dificultar porque Dios no está haciendo una prioridad en tu vida y Dios no está haciendo lo primero en tu vida. Entonces no solo va a ser con el diezmo, sino también con el servicio. Y ahí es donde lo que hablábamos al principio, jóvenes que les cuesta servir o que creen
creen que están haciendo un favor. Están haciendo un favor. Y así pasa también con los diezmos y las ofrendas. Mira que algo que tú mencionas del hecho de que la escuela bíblica ayuda un montón, es yo lo meto también en el tema de profundizar en tu relación con Dios en este tema, que a veces nos cuesta mucho. Dejamos que Dios sea Señor tal vez de nuestros sueños, de las cosas que a nosotros nos cuestan menos, entregarle, que sea el Señor de nuestro futuro, pero no dejamos que Dios sea el Señor de nuestro dinero. Que Dios sea el Señor en las áreas que más nos cuestan. Y voy a ser muy transparente y muy honesta con esto, porque fue un área que a mí me costó muchísimo. A mí esta área me costó porque yo era las primeras que cuando llegó a la iglesia decía los pastores se roban el dinero. Esa era yo. Esa era la niña que pensaba que yo no iba a dar plata aquí, que yo venía a escuchar y alimentarme, pero que yo no iba a dar. Y Dios, día a día, cuando yo empecé a profundizar en mi relación con Él, empezó a decir, yo quiero ser el Señor de todas las áreas de tu vida. Y de las lecciones más importantes que yo aprendí en los últimos años fue lo que decía David. Y no porque David lo haya dicho, porque David empezó a hablar de estos temas hasta hace muy poco. Fue hace por lo menos unos 3 o 4 años que Dios empezó a decirme, yo no necesito tu dinero, yo no necesito de ti ni tu servicio, ni tu dinero, ni yo te quiero a ti, yo quiero es tu corazón. Y con lo que tú haces, poniéndome a mí primero, me demuestras que yo soy el primero en tu vida. Sin importar, y eso me lo dijo, yo no estoy diciendo que ese sea tu caso ni que Dios lo vaya a tratar así contigo, pero conmigo lo trató así, sin importar qué haga la iglesia con tu dinero, porque tú no se lo estás dando para pedirle cuentas al pastor, sino porque tú me estás colocando a mí primero. Y para mí el tema de diezmos y ofrendas Dios lo trató así, porque yo lo veía también así. Yo lo veía como, no, es que yo estoy haciendo un favor, yo estoy dándole plata a la iglesia para que ayude a sobrevivir, o sea, para que la iglesia sobreviva. Hasta que un día Dios me confronta con su palabra y el Espíritu Santo habla tan fuerte a mi vida que me dice, Laura, yo no necesito tu plata, ni necesito la actitud con la que tú la estás dando. Yo no necesito eso, yo no lo quiero. Si tú me lo vas a dar así, mejor no des nada. Así me lo habló Dios en un punto de mi vida y yo quedé así. Y yo le dije, Señor, dame la actitud correcta incluso para dar. Y de ahí, y pónganle cuidado lo que pasa de ahí en adelante. De ahí no solo cambia mi forma de darle a la iglesia, sino ver la iglesia sino misma. de ver la iglesia misma. Y cambia mi corazón. Y yo le tuve que pedir perdón a Dios en ese momento. Le dije, perdóname por la actitud con la que estaba dando. Perdóname por no tener el corazón correcto al entregarte lo primero y al hacer de lo que te iba a dar algo tan trivial cuando es algo tan importante en el mejor de los sentidos, porque ahí es donde te estoy honrando. Cuando Dios trata eso en mi corazón, empieza a tratar también el tema de lo que hoy es Amor por la Ciudad, que es un movimiento que tenemos de ayuda a la gente. Me decía, yo no quiero que se convierta en que solo das y eso es lo único que haces y eso es lo único con lo que contribuyes a la iglesia, porque hay necesidades más grandes. Y me llevó, de hecho, el libro de Hechos es mi libro favorito en ese sentido, porque me anima a ayudar a la iglesia en todos los aspectos, no solo con mi parte económica, no solo con mi servicio, sino que sé que puedo darle más a la gente, porque esa es otra de las cosas que tenemos. Y es una frase muy, muy popular, es que cuando tenga el salario, y de una persona que quise mucho en mi pasado me enseñaba también lo mismo, me dijo como, es que la gente piensa eso, pero si tú no eres generoso ahora que tienes poco, cuando tengas mucho no vas a dar nada. Cuando tú digas que es que cuando gane millones no vas a dar nada, porque si no das de lo que tienes ahora, que sea mucho o poco, no lo das, créeme que cuando tengas más vas a tener otras prioridades y nunca vas a priorizar las cosas importantes, nunca vas a priorizar a Dios, nunca vas a priorizar a la iglesia, nunca vas a priorizar el ayudar a otros. Si tú no lo das desde ya, si no sacas, si no mueres a ti mismo ahora que tienes poco, incluso cuando tengas mucho, te va a costar más. Sí, no, y es muy interesante esto y bueno, ya creo que tú dijiste gran parte de lo que importa de este podcast, pero quiero terminar porque nos quedan unos minutos. Les voy a leer un versículo y luego que ustedes me puedan decir su perspectiva. Y quiero aclarar de una vez, porque en este podcast queremos decir, por lo menos en nuestra iglesia, qué hacemos con el dinero en nuestra iglesia. Yo le doy gracias a Dios pues porque ustedes han estado siempre viendo muy de cerca todo lo que se maneja con respecto al dinero de la iglesia. Nuestra iglesia, nosotros no tenemos, por ejemplo, local propio. Lo normal es que pues obviamente una organización pueda comprar, pero nosotros no hemos podido comprar. Tenemos fe que lo vamos a hacer, pero llevamos todos los años que llevamos en este lugar donde estamos en arriendo. El arriendo no son 100,000 pesos, no son 200,000 pesos. A nosotros no nos dicen, ay, sí, qué linda la iglesia, tranquilo, este mes no pague. Es más, a nosotros les voy a decir que nosotros nos cobran sin falla
Y es más a nosotros, mes tras mes y sin falla. O sea, hay otras personas que les perdonan, que les dicen, no, tranquilos, demórese esto. A nosotros nos tienen paciencia, pero sin falla, pum, mes a mes. Yo lo sé porque yo soy parte del consejo directivo de la iglesia. Y nuestra iglesia maneja los recursos de las ofrendas y de los diezmos. Uno, para sostener el mismo lugar, que es en el que el 90% de lo que entra se va en el arriendo, en la luz, en el internet, lo que se usa para que la iglesia esté acá. Es más, todo lo que vemos y todo lo que está en la iglesia ha sido por donaciones de personas, incluyendo, por lo menos, pues no me gusta hacerlo, pero también incluyendo de nosotros mismos que trabajamos en la iglesia, de ustedes también que trabajamos acá y que damos de aún de lo que recibimos de acá. ¿Qué más hacemos con los dineros de la iglesia? Las ofrendas y los diezmos también se usan obviamente para la manutención de las personas que están de planta acá. Por ejemplo, el caso de nuestros pastores. En este momento solamente nuestro pastor, si usted no sabía, porque nuestra pastora no está recibiendo precisamente su sueldo. Y aún así ella sirve y trabaja. De casi que la iglesia. En el caso mío, como parte del pastor de jóvenes, a mí me dan, qué sé yo, o sea, no me pagan ni siquiera un sueldo mínimo, muchísimo menos de la mitad de un sueldo mínimo. Es lo que me pagan a mí. Cuando hay. ¿Cuándo? ¿Qué más se usa el dinero? Para mantener, y por ejemplo, nosotros sostenemos también otras sedes de nuestro ministerio en otros lugares. Tenemos en Barbosa, en Villa de Leyva, tenemos también sedes en Yopal. La iglesia de Chocontá, gracias a Dios, ha podido sostenerse a sí misma ya, y la iglesia de Yopal también. Entonces, para que lo tengamos presente, nuestra iglesia maneja todo ese tema, pero la verdad, el dinero se va en la mayoría, es en el tema de la manutención del local. También ayudamos a la gente. Eso es otra cosa que también quería mencionar, y ese es el último punto. También nosotros recibimos acá, por ejemplo, con el tema de Amor por la Ciudad, se reciben las donaciones de la gente para dar a la misma gente. Y que ha sido desde siempre, porque Sí. Antes era la libra de amor. Entonces Ahora también sí. yo recuerdo mucho que eso también era muy bonito y que de verdad los animamos a que lo puedan hacer y seguir haciendo. Porque gracias a la UNO que llegó pues con esta idea de promover más las salidas, de que se hiciera pues más real, pero igual desde siempre, desde que yo tengo así uso de razón, Sí, con la ha sido iglesia muy estaba generosa. con la libra de amor y siempre que se traía algo a la canastica pues eso se daba a alguien que lo necesitara. Y precisamente pues ahora es lo que están haciendo también con Amor por la Ciudad, ¿no? Sí, exactamente. Saliendo a las calles. Nosotros de por sí nos conocen en nuestra ciudad como una iglesia que siembra mucho. Me han dicho otras iglesias y personas inconversas Qué que nos bonito. conocen. Sí, me dicen, ustedes son la Sí. iglesia que siempre sale, que siempre dan mercados, que siempre... Nosotros no, bueno, está mal mostrar y decir esto. Pero, No, pues, pero pero hay eso que da mencionarlo. Sí, transparencia, quiero sí, eso da mencionarlo porque es transparencia, transparencia. por eso Nosotros, y yo me siento muy orgulloso importante. de mi iglesia, porque nosotros somos una iglesia que está muy volcada a la labor social. Muy volcada a la labor social. O sea, nosotros lo que recibimos, estamos pensando como iglesia siempre en, bueno, lo recibimos, pero vamos a dar. También Vamos a dar, tenemos que hacerlo. Tenemos una fundación, un club de fútbol también. Tenemos una fundación donde ayudamos también a chicos en el deporte. Y miren, de buena fe, yo lo digo porque yo estuve trabajando en esa fundación por muchos años. Muchos también. chicos que han estado con problemas de drogadicción, problemas emocionales muy difíciles, depresión, familiares, llegan a la escuela y el pastor les perdona, o sea, bueno, les condona el pago, por ejemplo, de la mensualidad, que no es nada, son 40,000 pesos. Y que también hay que aclarar que ese pago es para la manutención de la misma de la fundación. misma iglesia. Exactamente, o sea, de la misma iglesia, de la misma fundación. Sí, porque ese es el tema del club. Y yo lo sé, muchos de los chicos han estado por años en la escuela porque el pastor les ha dicho, yo sé que usted no puede pagar, de alguna u otra forma ayúdenos acá trabajando, sirviendo en esto, pero le perdonamos esa deuda, no se preocupe, no tiene que pagar nada. Y gracias a eso, muchos de esos chicos han llegado a la iglesia. Muchos de esos chicos han conocido del Señor. Lau es un resultado, por ejemplo, de la escuela. Muchos años Entonces por eso yo me siento muy feliz de eso, porque los recursos que manejamos son para eso nada más. En eso se va la mayoría de nuestros recursos. Y yo sí quiero decirte y animarte a ti, ¿por qué ofrendamos entonces? Y con eso quiero que nos dediquemos ya al final de este podcast. Porque ya definimos ya teológicamente que la Biblia sí habla en el Antiguo Testamento de eso, pero que el diezmo es un principio desde antes del Antiguo Testamento, es un principio que está vigente desde siempre. La ofrenda y el diezmo, ¿por qué entonces son importantes? Les voy a leer un versículo que está en Proverbios 11:24. Me gusta la versión de Message, que está en inglés, ojalá esté en español, pero pues les voy a traducir. Y dice, el mundo del generoso se vuelve más grande y más grande. Miren, el mundo del generoso se vuelve más grande y más grande. Pero el mundo del tacaño se vuelve cada vez más pequeño. La Biblia es muy clara. La Biblia menciona de que el mundo de los que dan
con generosidad cada vez se hace más grande. Hay otro proverbio, el mismo libro de Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con tus cosechas, o sea, con tu dinero. Así estarán siempre, repito, tus graneros rebosantes de depósitos de bendición. O sea, la Biblia es clara. La única vez en la Biblia que dice y que Dios dice, rétame con esto, es en el tema de la ofrenda y el diezmo. Usted no va a encontrar en la Biblia ningún versículo. Yo que leí la Biblia varias veces, que la leo todos los días, que la estudio, que la medito, ustedes también. No me has encontrado ninguna vez en la Biblia una sola ocasión donde Dios diga, rétame. Solo en el diezmo y la ofrenda. Es curioso porque solo en el diezmo y la ofrenda Dios dice, si tú eres fiel con tus diezmos y esas ofrendas, yo voy a abrir las puertas de los cielos. Pero no por eso tienes que ofrendar y diezmar, que ese es el punto al que voy. Ajá. Por eso leía el versículo anterior. La razón por la cual nosotros, como hijos de Dios, ofrendamos y diezmamos es porque Dios quiere crear un corazón en nosotros de generosidad. Yo tengo una pregunta para ustedes. De por sí este podcast lo vamos a partir en 2 partes porque es un tema bien interesante. Sí, hay que seguirlo charlando. Sí, hay que seguirlo charlando. Yo les tengo una pregunta para ustedes. Y para ustedes que están escuchando. Ya sabemos que la Biblia habla sobre el diezmo y la ofrenda. Ya sabemos que Dios estipula el diezmo y la ofrenda como algo que Él desea que hagamos. O sea, como un mandamiento para nosotros. Yo les pregunto, piensen esto. ¿Cuántas personas ofrendarían y diezmarían si no fuera un mandamiento? Piensen esto. ¡Qué fuerte! Si la Biblia no hablara sobre diezmo y ofrenda, ¿cuántos lo harían? O sea, si ahorita cuesta, y a mucha gente le cuesta siendo un mandamiento, imagínense cuándo. Yo tengo una respuesta. Piensen esto, ¿cuántos lo harían? Pues yo creo que ahí va ya la actitud del corazón. A eso voy. Solo los que tienen un corazón generoso darían, así no estuviera escrito. ¿Por qué? Porque cuando tú amas, tú das. Por ejemplo, cuando tú estás tragado de una persona, cuando estás enamorado de alguien, tú siembras en esa persona. Por ejemplo, en el caso de los hombres, o las chicas también obviamente lo hacen cuando también... Está lindo que la chica le gasten a uno también. Pero, por ejemplo, cuando tú estás enamorado con uno como hombre, cuando uno está enamorado de una mujer, uno lo que hace es que uno invita a esa mujer y uno quiere gastar todo. O sea, por lo menos a mí me pasa así. Uno quiere gastar todo. Uno quiere darle y que esa chica sepa y se sienta, hey, él me está dando, como que me ama. Porque cuando hay amor, hay siembra. Claro. No importa que sea difícil, no importa que no tenga plata, uno cuando está enamorado así tenga que pagar lo que sea, uno con tal de agradar a esa persona, uno gasta. Sí. Porque cuando uno ama, uno siembra. Por eso cuando nosotros amamos a Dios y la iglesia, que es el reino de Dios, yo diezmo y ofrendo. Por eso las personas, y quiero decirlo con mucho amor, pero con mucha verdad y con mucho respeto, las personas que no diezman y no ofrendan en las iglesias, dudo mucho que amen a Dios y a la iglesia. Por más de que tú me digas, no, yo sí amo a Dios. Bueno, si tú amas a Dios, ¿por qué no amas lo que Él ama? Porque la Biblia dice que el diseño de Dios para este mundo sigue siendo la iglesia. La Biblia menciona que Dios nos está perfeccionando. O sea, Dios no dijo, la iglesia se acabó. No, es más, Él dice, es el reino mío en la tierra. Sosténganlo, provéanlo, ayúdenlo. Porque si ustedes me aman a mí, van a amar lo que yo más amo. Sí. Es más, la Biblia menciona que la iglesia es la novia de Jesús. Sí. Tú no puedes decir, ay Señor, yo te amo a ti, pero odio a tu pareja. No. O sea, si yo amo a Dios, yo amo lo que Él ama. Y yo amo a la iglesia. Por eso es que para mí la ofrenda y el diezmo es una muestra de amor. Si yo amo mi iglesia, yo diezmo. Si yo amo mi iglesia, yo ofrendo. Y si yo amo a Dios, yo soy generoso. Si yo no soy generoso, yo realmente no le estoy amando, porque de nada sirve que yo llore y diga, Señor, yo te amo, pero yo no lo demuestro. Exacto. Es como decirle a una pareja, ay, sí, mi vida, mi amor, te amo, pero yo no te llamo. Pero yo no te escribo, yo no te busco, no te respondo. No te invito a un café. No te invito a un café. Es más, cuando tienes necesidad ni siquiera me importa. Entonces yo no te amo. Yo no te amo. No sé, André, ¿qué ibas a decir? Pues nada, eso, o sea, yo creo que eso es también entender que nosotros somos la iglesia y esa es como la base de todo y el entender que, pues que no solo somos personas que están aquí porque sentimos hacerlo, sino porque somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo y eso va relacionado con lo que tú decías de la novia, o sea, nosotros tenemos que, yo les aseguro que todo va a cambiar y la mentalidad va a cambiar cuando ames la iglesia, lo que tú decías, y entiendas que nosotros somos ese cuerpo y que nosotros por esa razón tenemos que dar por la obra. Ahora,
detrás de todo lo que es la ofrenda y el dar y demás viene la honra. O sea, la gente piensa que la ofrenda llega a la cuenta del pastor. No, no es así. Exacto, o sea, nosotros, por lo menos en nuestra iglesia, sí quiero decir habrá que lugares con que tristeza, pueden lastimosamente, sí he encontrado falsas iglesias que hacen esto y falsos pastores que se han aprovechado del dinero de mucha gente. Yo sí lo digo y yo soy el primero en denunciarlo. Y de una vez lo digo, yo soy hijo de pastor, yo trabajo y yo los denuncio. Pero la iglesia la usan pero el para- 90% de los que yo conozco, les explico cómo funciona. El dinero de las ofrendas y los diezmos entra obviamente a través de pues la ofrenda que se entrega en los botilitos que nosotros usamos. Eso se cuenta, hay una contadora. Nosotros tenemos una contadora porque nosotros como organización tenemos una cosa que se llama NIT. Para los que no saben, el NIT es un registro ante el gobierno y ante la DIAN que nos pide dato de todo lo que entra y de qué se gasta. Nosotros no podemos obviamente mentir en eso. Obviamente hay gente que hace trampa y que miente. Pero nosotros en nuestro caso, delante de Dios, lo que tenemos es una contadora que obviamente mira todas esas finanzas y un contador externo a la iglesia. Todavía más, que no es parte de nuestra iglesia, ni siquiera está en nuestra ciudad. Es una persona que ni siquiera a veces tuvimos durante muchos años una persona que ni siquiera era cristiana. Ahorita la contadora nueva sí es cristiana, pero es de otra iglesia y de otra ciudad. Y esa persona cuenta ante el Estado con su firma y con su nombre, porque esto puede ser delito y puede ser cárcel, todo lo que entra y todos los datos y nosotros tenemos que tributar al gobierno. O sea, nosotros, por ejemplo, las ofrendas que entran los domingos se cuentan al mes, se organizan para los pagos de la iglesia, que esto, pero luego se tiene que tributar al gobierno. Por eso es que yo decía que me indignó mucho lo que dijo esta senadora, que la iglesia no daba impuestos. Eso es mentira, la iglesia sí paga muchos impuestos, nosotros nos cobran. La iglesia cristiana. Por lo menos la iglesia cristiana sí paga impuestos, yo voy a decir eso. Las otras iglesias, no, creo que no. No quiero meterme en esos pleitos, pero... La iglesia, solo quedémonos con que la iglesia cristiana. Exactamente, investiguen. Entonces, yo por eso digo, y es muy curioso porque en nuestro contexto religioso, por ejemplo, con otras denominaciones, no hay ese problema. O sea, si llega la figura, y bueno, no quiero decir nombres propios porque el podcast pasado se nos ofendió unas personas. No pues lo digo, hacemos no es ánimo de con ofender. intención de ofender, solo No. estamos diciendo nuestra Lo que pasa, verdad. sí, y lo que pasa, y de luego de investigar y por muchos años de verlo, pero de otras denominaciones, otro tipo de personas, me he encontrado de que, sí, es más, yo me he encontrado con ese tipo de personas, esos líderes que cobran por hacer servicios, que porque van a hacer una oración, que porque van a hacer esto. Yo digo, ¿es en serio que hay que cobrar por eso? Yo respeto a la gente que lo cree porque tengo gente que es devota a muchas de esas religiones, pero para eso sí pagan con mucho, sin chistear. Yo lo he visto. Y cuando aquí en la iglesia, que no se obliga a nadie, a diezmar y Sí, ofrendar, pero ofenden. se enojan y se ofenden. Entonces yo quiero que seamos justos con la iglesia cristiana. Nosotros, es más, de una vez digo, ninguna iglesia que te obliga a ofrendar es una buena iglesia. No. Ninguna. A mí, Ninguna, a mí ninguna. nunca me O sea, obligaron a diezmar y a ofrendar. Exacto, o sea, Exactamente. y a eso iba con eso, o sea, es una actitud del corazón, es algo que Dios trata contigo. que Dios va a tratar contigo y que el día que lo des, lo vas a hacer porque amas a Dios, porque amas su casa, amas su iglesia y eso ya se va a convertir en algo que es un deseo más del corazón. Y ahora pues también ese es otro punto que es necesario aclarar, o sea, es que es tan genuino, es la iglesia. Yo por lo menos le comparto a mucha gente que cuando uno los invita lo primero que piensan es que les van a pedir cobrar plata. y no, No, es así, venga, porque donde les hagan venga. eso salga de ahí y ya, o sea, sí, con toda O sea, la si verdad. usted llega Con toda la Liberazo y le libertad, piden- salte de ahí porque Salga de no ahí. es un lugar correcto. A mí me alegro de que nuestra comunidad Es no una es comunidad así. muy sana. Yo por No eso es estoy así. acá y la amo. No Con es así. todo el amor del mundo lo Exacto. decimos. es Obviamente muy tenemos sano en ese nuestros sentido. errores como seres Ah, pues humanos, sí, ¿no? obvio. Pero en ese sentido, por lo menos, yo siempre diré que es muy transparente mi comunidad. Exacto. Me siento muy feliz por eso. Que te van a pedir y ya, y no, o sea, es algo tan... no Es sé. una actitud del corazón. Si ustedes vienen, conocen, saben enamorar Sí, de esto. pero sí quiero mencionar eso porque es curioso que siempre se tira a la iglesia cristiana de eso, de que se roba la plata, se roba los diezmos, pero tú ves otras organizaciones, es más, voy a meterme con ese tema, así lo voy a decir con nombre propio, movimientos sociales, que sí cobran y sí se roban el dinero de muchas cosas del Estado, queridos. A ver, yo sé en la universidad, la U fue parte de la universidad, aquí vamos a hablar como es. En este tema sí voy a tocar callo porque yo sí quiero hablar de Vamos a profundizar después Sí, en esto, pero sí. importante hablarlo. Yo sé de organizaciones que se aprovechan del victimismo de que porque son comunidades marginadas y sí se roban el dinero para sus cosas. Yo lo sé. Entonces, vamos a ponernos
en contexto. A esa gente sí se roban y sí mienten y sí hacen triquiñuelas. O sea, y real que sí roban. Sí, o sea, real sí, realmente sí. Sacan de donde lo no sabemos, tienen que sacar. sí, lo sabemos y bueno, Lau, algún día tal vez lo podrás comentar, pero lo sabemos. Y ahora aquí en la comunidad, en la iglesia, donde no se te obliga a diezmar y lo primero que piensa la gente es, ay, ya se roban todo, porque es un pensamiento muy común que este mundo ha metido, porque obviamente, como dice la Biblia, el enemigo siempre va a atacar a lo que pues da luz. Entonces, con respecto al diezmo y la ofrenda, que Dios siempre te va a querer bien, ¿no? Y Él siempre, o sea, algo que quiero aquí tocar, ¿no? Y es que ha pasado muy seguido, no sé si les pasa en Instagram, cuando uno va viendo cosas como de no sé, prosperidad, sabiduría o emprendimientos. Hay mucha gente que sí se está tomando el poder y el control de subir videos diciéndote, haz esto para ganar plata, para promover, o sea, cosas así, ¿no? Y eso parece un normal, pero hablar en la iglesia del dinero, de lo que tú trabajas, de lo que tú haces, parece que fuera un pecado. como un tabú, sí, y entonces no. la gente se súper ofende. No, desde por sí nosotros tuvimos. Entonces, o sea, yo digo, oigan, esto es tan importante porque Dios quiere lo mejor para ti. Y Dios quiere que en todas las áreas tú estés pleno. No creas las mentiras de la gente, de las personas, de lugares erróneos, cuando te dicen que te van a robar, que eso está mal, que no es, porque Dios siempre... Dios quiere bendecirte en todas las áreas. Si tú, a medida de que tú des, eso mismo vas a empezar a recibir. Es que entonces, eso es importante, Eso André. es como, no sé, entender ese equilibrio. Y yo digo, oigan... Es que en la medida que soltamos, nosotros recibimos. Yo aprendí esto hace muchos años cuando entendí la profundidad de ofrendar y diezmar y de ser generoso. Cuando tú no eres generoso, tú tienes las manos llenas porque estás reteniendo. Entonces no puedes recibir nada. Por eso Jesús dice, es mejor dar que recibir. Porque cuando tú sueltas, aunque te duela, tienes las manos libres para dar. Yo quiero contarles y quiero terminar con esas anécdotas, tal vez si les parece, si contamos anécdotas. Porque a mí me pasa, yo se los digo delante de Dios, siempre lo diré. Yo como les comentaba, a mí me pagan muy poquito en la iglesia por trabajar acá. Y yo trabajo tiempo completo, para que no digan, ay, es que eso solo es el domingo. No, yo soy tiempo completo entre semana haciendo muchas cosas también en la iglesia, redes, células, muchas cosas que seguramente si tú quisieras seguirme un día, renunciarías al mes siguiendo o hacer lo que el pastor hace. Por lo menos yo admiro mucho a mis papás por lo que hacen, que es demasiado trabajo. El lado que ha estado de cerca, lo sabe. Es mucho trabajo para lo que realmente lo que reciben ellos no es nada, o sea, literal, lo hacen es por pura pasión y por puro amor. Pero yo sí quiero decir que desde que empecé a trabajar, aparte, porque yo trabajo aparte, tengo mi empresa, tengo mi estudio, trabajo como profesor y como licenciado, gracias a Dios, yo les puedo decir esto. Hace un tiempo, Dios me habían pagado un trabajo de mi estudio, había hecho una grabación y estaba muy feliz porque me habían pagado, pues obviamente es muy chévere que te paguen por tu trabajo. Y recuerdo que yo estaba en un servicio, nadie vino a decirme nada, ningún pastor vino aquí a manipularme como otros escuchaban, es que el pastor lo manipula, nadie vino, yo estaba solo atrás del auditorio orando y yo escuché la voz de Dios que me habló a mi corazón y me dijo, entrega eso que te acaban de dar. Y uno, no. Yo me quedé así y dije, Dios, no, es lo que me acabo de ganar. Y lo primero que uno dice, diablo cochino. Sí, yo dije, es el diablo, fuera, fuchi. Y él me volvió a decir, dame lo que te acabas de ganar. Y yo el martes, eso fue un sábado, yo el martes tenía que pagar 3 veces más de lo que me habían pagado. O sea, me hacía falta plata. Y yo, Dios, no sé, oh Dios, eso es muy duro. Y él me dijo, dame lo que te acabas de ganar. ¿Qué es primero? Y yo dije, listo, Señor. Cogí ese dinero con mucho sacrificio y lo sembré. Y en serio, la gloria es para Dios. Al martes de esa semana, de la nada, me llegaron personas que me pagaron. Así, de la nada. Estaba comiendo el martes en la noche, me acuerdo que estaba comiendo y de una nada, ¡pum!, me llegó una notificación, una transferencia de Nequi. Dios, gracias por Nequi. Una transferencia era era el doble de lo que había sembrado. Al siguiente día, ¡pum!, otra vez. Y luego, ¡pum!, otra vez. Así me llegó dinero que yo dije, ¿de dónde, Dios? ¿Pero qué es esto? Yo pensé que se habían equivocado y se los puedo decir que la gloria es para Dios. Recibí 4 veces más de lo que sembré. No solamente pude pagar lo que debía, sino que me sobró hasta para dar a otros y para mis cosas. Y eso es una de muchas cosas. Otra anécdota que me acuerdo mucho que también, y quiero con esto de darles ya el pase a ustedes. Estaba el domingo en la iglesia tocando la batería y me acuerdo que yo tenía 20,000 pesos en la billetera.
Y lo mismo, Dios me habla, da esos 20,000 pesos. Yo no había ofrendado ni diezmado, nada. Me dijo, dálos a la iglesia. Y yo sabía que la iglesia estaba pasando por necesidad. Y yo me quedé, yo pensé, no, pues sigamos tocando, nos distraemos. Cuando de la nada vi una persona que pasó de la iglesia y una persona que yo conocía que estaba pasando demasiada necesidad. O sea, era una persona con decirle que estaba viviendo casi en la calle, durmiendo casi en la calle. Y me quedé mirando a esa persona. Y Dios me hizo, enfócate en esa persona, nomás me hizo como que enfocarme en esa persona. Yo estaba tocando, esa persona me acuerdo que con la cabeza así agachadita, se tocó el bolsillo y saca unas monedas. Saca. Las entrega. Pasa al frente con una actitud, me hizo llorar, o sea, me ministró tanto que me hizo llorar ese día. Pasa al frente, las entrega y dice gracias. Y Dios llega y me dice, Qué duro. Dios llega y me dice, ¿sí ves quién es él? Y yo me quedé así y empecé a llorar en la batería, o sea, tocando mientras era el momento de la ofrenda. Me dice, ¿tú sabes quién es él? Me dijo Dios. Tú sabes que él está, que era lo único que tenía para comer hoy. ¿Sí sabías eso? Y yo lo sabía. Si él, que vivía en la calle, da, ¿tú por qué no eres fiel cuando yo te doy a ti? Uy, Y Dios me dijo, me habló eso Dios y yo me quedé así, me ministró tanto que no tuve opción. Yo con mucho, o sea, y digo, nadie me habló, eso no fue un pastor que me dijo nada, fui solamente Dios con mi corazón. Terminé de tocar, saqué esos 20,000 pesos y los di. Y dije, no los doy Dios para que me des. Los doy porque me enseñas a ser agradecido con lo que tú eres. No me tienes que dar nada, Dios. Porque tú no me des nada mío. O sea, Dios que me nos dé a nosotros, nada. Nada. Yo te doy mi ofrenda porque te amo, Señor. Y porque me has enseñado y me acabas de dar una cachetada hoy de que yo soy un egoísta. Y que tengo que aprender a ser generoso. Porque mi iglesia está pasando necesidad. Y si una persona en necesidad dio más, yo no puedo ser un hipócrita. Decir, yo soy No hijo de tengo. Dios y hoy no Ajá. tengo. Yo no puedo ser un hipócrita, Señor. Exacto. Y en serio, se los digo, chicas, y se los digo a ustedes, desde que he aplicado el principio de ofrendar y diezmar, nunca me ha faltado trabajo. Nunca he pasado hambre, nunca he podido dejar, es más, cuando tengo tenis rotos o algo así, yo soy el que me compro mis cosas, porque yo ya estoy en una donde me compro mis cosas, mis papás me dan la casa y todo por mientras me voy y me caso, pero el resto de las cosas, por ejemplo, que yo voy a comer, que voy a viajar, que esto todo es, todo, mi ropa, todo lo compro yo, porque me gusta hacer así, no me gusta poner cargas a mis papás, a mí me gusta sembrar en la casa, de por sí pago recibos, todo, pues como todos debemos hacerlo, pero he aprendido esto y es desde que he aprendido el principio del diezmo y de la ofrenda, jamás me ha faltado una sola cosa. Nunca me ha faltado para lo que necesito. Nunca, nunca. Se lo digo en serio delante de Dios. En serio, si tú tienes un corazón de generosidad, vas a ver los hilos abiertos. Si tú tienes un corazón de amar la iglesia, vas a ver los hilos abiertos. ¿Por qué no te va bien en tu economía, en tu vida? Porque eres mezquino y no sueltas lo que Dios te quiere entregar, porque tú tienes las manos llenas y estás reteniendo. ¿Por qué no se te abren puertas? Porque tú no has sido fiel en lo poco. Es así de simple y la Biblia no deja mentir. ¿Cuándo empezamos a ver la bendición de Dios? Cuando somos fieles en lo que tenemos. Y ser fieles es cuando ofrendo, cuando diezmo y cuando doy a necesitados, cuando doy a mis hermanos que necesitan, cuando puedo ayudar a un amigo tal vez en el servicio que no tiene para el bus, pero yo sí tengo, pues yo lo llevo. Ay, pero es que eso era para comerme un helado más tarde. Brother, te lo comes otro día. Ayúdalo. Hay tanta necesidad que nosotros no nos damos cuenta porque nuestra generación, vuelvo y digo lo que dije al principio, somos egoístas. Y Dios quiere cambiar eso. Y no sé si ustedes han pasado eso y con esto terminamos. No, pues para mí solo decirles que no caigan en el error de creer que entre más trabajes, entre más ganes, mejor estás. Y porque... Yo caí en ese error de incluso trabajar en lugares donde trabajaba de noche porque pues los nocturnos pues pagaban más. Entonces yo decía, no, pues si toca trabajar, yo trabajo, yo lucho, hago lo que sea. Pero Dios, sí, o sea, está bien trabajar, pero Dios no quiere que todo lo hagas en tus fuerzas. Y cambiar esa perspectiva, lo que una vez yo les decía a ustedes, o sea, lo que yo soy y lo que tengo ahora es gracias a ese Dios proveedor, que obvio no es que solo lo busques por lo que te dé, como David lo ha dicho, sino que cambió ese corazón y esa imagen que yo tenía de él, a ver que todo lo que yo soy le pertenece a él. Y todo lo que yo tengo es de él y es solo por su gracia. Entonces, no caigas en el error de solo trabajar para mí y lo que yo tengo y lo que yo lucho, porque pues así nunca vas a prosperar. Lo siento, pero no lo vas a hacer. Así es. Y puede que te
mates, por decirlo así, trabajando mucho tiempo, sacrifiques a tu familia, tu tiempo, tu vida por ganar más, no vas a prosperar. Porque la prosperidad no es cuánto hay en tu bolsillo, sino cuánto hay en tu corazón. Para dar a los demás. Entonces, lo digo porque lo estoy viviendo, porque lo he visto y porque Dios es fiel, chicos. Y no porque lo veamos solo como alguien que nos da, no porque ese no es el corazón de la ofrenda. Ese no es el corazón de la ofrenda, sino que su infinito amor, su infinita gracia, y como hijos de Él siempre nos va a dar lo mejor. Y lo mejor no es lo que creemos que el mundo nos da, sino simplemente tener la paz y la tranquilidad de decir, wow, estoy tan bien y ya no me mato como antes, que eso fue algo que me pasó a mí este año. Entré a un lugar diferente a trabajar y me quedaba a veces más tiempo, pude hacer otras cosas y yo decía, wow, Señor, y en todo has estado tú ahí. Y entonces ese es mi deseo para ustedes y que ustedes se lleven esto en este podcast, que sepan que el ser generoso te va a abrir puertas no solo de económicamente, sino de todo en tu vida, y que eso es lo que Dios más anhela, prosperarte. Ahora, pues, ¿en qué estás enfocando tu mirada? Si das solo para recibir, si entonces tu condición sigue siendo la misma. Igual. Si tú das solamente, y con esto terminamos, si tú das por recibir, tú sigues siendo pobre. Exactamente. Porque tú no da por recibir. Uno da por agradecimiento, sin esperar nada a cambio, por adoración. Y si es así, Dios eso sí lo bendice. Pero a Dios no lo podemos engañar porque Él ve nuestro corazón. Él ve las Exacto. Entonces corazón. Eso es que seas transparente con lo que haces, con lo que das y de lo que damos, de lo que somos y de lo que tenemos, damos. Entonces, a veces no hay plata, pero sí tenemos un corazón bondadoso para... Y sea lo que sea, las ofrendas más difíciles, las mejores ofrendas son cuando casi no hay. Porque ahí es donde se nota el corazón. Es verdad. Porque ahí solamente está el corazón. Por eso es la ofrenda de ese chico que les contaba, a mí me ministró, porque él dio más que todos ese día. Él dio más que todos porque él dio todo lo que tenía. Como la viuda. Como la viuda de la historia de Jesús. Él dio lo único que tenía porque era lo mejor que tenía. Y los demás tal vez dieron más cantidad, pero algunos de ellos tal vez, incluyendo yo, tal vez dimos lo que nos sobraba. Pero él dio lo mejor. Entonces, por eso es que el corazón no podemos perder. Y no sé, Lau, para terminar, ¿qué dices? Hay una canción que últimamente está en muchos reels que me encanta y es de Christine Declare. Dice que tengo 1000 historias de tu fidelidad y esa es mi historia. Yo tengo 1000 historias que podría contarles en todas mis salidas a la calle, todas las historias con las que me he encontrado, y se me aguan los ojos porque me acuerdo de muchas en las que de verdad que yo pude ver a Dios obrar a través de nuestras manos. Y lo siento, es que me toca mucho esto porque para mí toda la vida fue como un reto en muchas áreas, y más en esta área económica. Se los he compartido en varios podcasts. Y cuando yo empecé a hacer esto de salir a la calle y bendecir gente, a veces yo pensaba que yo bendecía a la gente, y ese fue tal vez de los errores que Dios me corrigió primero. Yo era más bendecida con lo que yo les daba que ellos con lo que yo les podía dar. Y me he encontrado con gente que me dijo, usted ha sido las manos de Dios porque yo llevaba días sin comer. Y gente que llorando me decía, yo tenía 3 días caminando tomando agua sucia porque ni siquiera agua limpia encontraba. Y yo le decía a Dios, gracias por permitirme hacer tus manos. Y cuando nosotros damos desde un corazón agradecido, cuando nosotros ayudamos a otros, cuando le damos a la iglesia, cuando entregamos todo, estamos siendo agradecidos y estamos siendo las manos de Dios. Y realmente estamos siendo sus hijos, que es a lo que somos llamados. Cuando nosotros entregamos de lo que tenemos para ayudar a la iglesia a seguir creciendo, estamos siendo sus hijos, que es a lo que somos llamados. Y ahí estamos mostrando el corazón de Dios hacia nosotros. Y eso es con lo que yo me quiero ir. Seamos agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Seamos agradecidos dando lo mejor de nosotros para su reino. No solo en esta área económica y financiera, porque Dios ha sido muy fiel en mi vida, igual que como dice David, desde que yo he sido fiel. Yo puedo decir con mucha vulnerabilidad que yo pasé años muy difíciles en esta área económica en mi familia. Y yo puedo decir que estos años han sido más difíciles en respecto a cómo se ha venido la dinámica económica mundial. Ha sido un poco más complicado para mucha gente, pero en mi caso personal, yo he visto la bendición y la provisión de Dios en mi casa y digo, wow, Dios ha sido fiel en mi casa. A veces, en tiempos pasados, puedo decir que teníamos económicamente más y vivíamos peor. Y ahorita que nosotros puedo decir que se nos han reducido recursos en muchas cosas, yo puedo decir que Dios ha sido fiel y que he visto su mano poderosa obrar en mi familia. Y puedo darle gracias porque estamos en una posición
muy buena gracias a su fidelidad y a su misericordia, pero también porque hemos sido muy, voy a decir como intencionales en ser agradecidos con Dios, en ponerlo primero en todo, y ha sido una bendición completa. Y bueno, chicos, este fue el episodio de hoy, espero que te haya gustado. Es el último episodio de esta primera temporada, así que Acabamos la primera. sí, ya acabamos la primera y vamos a tener un tiempo de vacaciones. Vamos a estar hasta enero del próximo año con la segunda temporada. Vamos a tener varios invitados, varias cosas súper chéveres y pues Va a nada, estar increíble, no se lo pierdan. no se lo van a perder, No, compartan. y si este primer episodio estuvo tan bueno, no me imagino Primera la temporada. segunda. Eso, perdón. Es que se pasó tan rápido como un episodio. No pasa nada. El caso es que Muy esporádico. fue genial y pues nada, ayúdalo a compartir con más personas, con tus amigos, Hagan maratón de los de episodios. todos los esta episodios. Navidad. Y nos vemos el 16 de diciembre, tenemos nuestro evento final de Socket, los premios Socket. Te vamos a enviar una invitación para que puedas ser parte y también escríbenos en redes sociales si quieres venir y quieres ser si parte. estás aquí en Tunja, un mensajito Ajá. y te decimos hora, lugar, código de vestimenta, porque va a ser Claro, que con está- código de y todo. parte. Se parte. Así que bueno, pues nada, gracias por escucharnos y Gracias. nos vemos este 16 y el otro año con Cela Podcast temporada 2. Compartan, comenten y nos vemos en la Chao. próxima temporada.